Ok, estamos grabando. El objetivo de la sesión de hoy, como las anteriores, introducir un poco de qué va el reto número 4 para esta semana, para que ustedes tengan claro el enunciado del mismo, puedan utilizar las herramientas para la solución de este. Y bueno, que cualquier duda, como hemos estado a través de módulo 7, con responder por ahí los comentarios o dudas que puedan tener y que puedan avanzando en el conocimiento de estas herramientas. Voy a presentar la pantalla para demostrar de qué va el reto 4. Ya está montado el módulo 7 y vamos a mostrarlo acá para ver si tienen alguna duda hasta los momentos. Me avisan por favor cuando se vea. Ya se ve. Ok, el reto 4, ¿en qué consiste? Vamos a simular, a lo mejor esto los que vieron ya sistema distribuido han hecho alguna práctica parecida. Vamos a simular el juego de la papa caliente, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto con la herramienta ETL y un servidor FTP? Vamos a colocar en el servidor FTP un archivo que contenga por proveedor de servicio, que en este caso cada equipo es un proveedor de servicio de delivery, los pedidos que ha enviado durante el día, ¿ok? O bueno, pueden hacerlo con varias fechas, ahí no hay problema. Básicamente van a colocar en un Excel los pedidos que ha realizado por fechas ese proveedor de delivery que cada uno de esos equipos representa, ¿ok? Entonces, ustedes van a colocar eso en un Excel en un servidor FTP. Entonces, para configurar el servidor FTP, tienen que instalar y configurar FileZilla Server en sus máquinas locales. Ahí ustedes van a crear una ruta en donde van a decir, mira, el archivo lo vamos a poner en esta ruta del disco y a partir de aquí todos los equipos que se conecten a la red, desde internet, van a poder consultar ese archivo en esa ruta porque ya está configurado con nuestro servidor FTP FileZilla Server. ¿Ok? Entonces, vamos a crear un archivo ahí en una ruta, cada equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, el equipo 1 va a crear el archivo en su servidor FileZilla con la IP que le va a dar al equipo 2 para que consulte al equipo 1. ¿Qué va a hacer el equipo 2? El equipo 2 va a leer del servidor del equipo 1 el archivo, se lo va a traer a su local, va a colocar la cantidad de pedidos realizados en las diferentes fechas de su proveedor al que ese equipo representa y va a mandar el archivo al servidor FTP del equipo 3. El equipo 3 va a leer en su servidor FTP el archivo que le llegó, va a colocar sus pedidos y va a mandar el archivo al equipo 4, al servidor FTP del equipo 4. Luego el equipo 4 va a descargarlo, abrirlo, colocar su información en el Excel y mandar ese archivo por el FTP del equipo 5. Y vamos a hacer esto hasta que termine. Yo propongo que cuando llegue al equipo 5, vuelva a pasárselo al equipo 1 para que vuelva a comenzar todo el ciclo, ¿ok? Digamos, esto más que a lo mejor pueda verse como que es algo que no tiene tanta lógica de negocio, lo estoy haciendo para que ustedes sepan utilizar técnicamente algunas cosas de la herramienta y ya vamos a ver algunas de las cosas que deberíamos estar utilizando con esto. ¿Hasta ahora tienen alguna duda de lo que hay que hacer? No, todo claro. Ok, entonces, si yo abro el Pentaho, fíjense una cosa, ustedes deberían crear un job en donde van a tener su paso de start, ¿ok? Y luego, ¿qué van a hacer? Estamos hablando que van a consultar a un servidor FTP, ¿ok? Entonces, vamos a primero buscar el del FTP, el paso del FTP. Sería obtener archivo por servidor FTP. Bien. Ahora,
tú cuando antes de obtener el archivo por servidor FTP, tú tienes que preguntar si el archivo está bloqueado. Y ya vamos a ver cómo es eso. Vamos a buscar acá el File Management. Ok. Bueno, sería primero sería esperar por un archivo. Y después sería verificar si el archivo es bloqueado. ¿Ok? Entonces, si el archivo, vamos a colocar esto, el flujo de pasos que deberíamos hacer. Comienzo, antes de consulto el servidor FTP. Consulto el servidor FTP, ¿ok? Luego pregunto, ¿qué pasa? Tú puedes tener el archivo en el servidor FTP, pero él a lo mejor justo en ese momento que tú estás consultando, él está terminando de poner el archivo en ese servidor. Eso quiere decir que si tú consultas en ese mismo momento que él está escribiendo en disco el archivo va a estar bloqueado y va a estar bloqueado hasta que el recurso lo libere para que pueda ser accedido por otro proceso. Para los que vieron un sistema operativo, saben de qué estoy hablando en este sentido. Entonces, si el recurso está bloqueado porque se está transfiriendo o porque es muy pesado y la transferencia al servidor FTP por la red tarda algunos minutos, si nosotros tratamos de leer ese archivo y después hacer algo con ese archivo que todavía se está procesando, nos va a generar un error LTL. Entonces, para evitar eso, nosotros simplemente, luego de leer en el servidor FTP y preguntar si el archivo primero existe, vamos a hacer la siguiente pregunta. Primero, chequeamos en el servidor, nos conectamos al servidor FTP en donde va a estar la ruta del archivo. Preguntamos, ¿el archivo existe? Si el archivo existe, la siguiente pregunta es, ¿el archivo está bloqueado? Si el archivo está bloqueado, lo que tenemos que hacer nosotros en LTL es esperar por el archivo. Entonces, colocamos un paso de esperar por el archivo y dentro de este paso nosotros le daríamos los minutos o los segundos que queremos que espere para que el proceso libere y nosotros desde LTL podamos hacer la manipulación del mismo. ¿Ok? Entonces, si no está el archivo, simplemente vamos a hacer un paso que se llama dummy, que es básicamente no vamos a hacer nada. Si el archivo no existe, bueno, termina el ETL y no se hace nada. Si el archivo está bloqueado, esperamos. Si no está bloqueado, simplemente movemos el archivo a nuestra ruta local y luego ahí agregamos los pedidos, que sería un table input de nuestra base de datos. En ese caso tendría que ser por una transformación, es decir, aquí vamos a llamar a la transformación porque recuerden que la diferencia principal entre una transformación y un job es que las transformaciones se encargan del manejo de datos y los jobs del manejo de archivos y todo este tema de servidores FTP, de conexiones, de librerías, etc. Aquí llamaría a la transformación para carga de pedidos, cargar pedidos, y luego vuelvo a mandar al servidor FTP con el paso de FTP. Vamos a ver en este caso qué paso podemos utilizar. Sería put a file en FTP, es decir, colocar el archivo en el servidor FTP del siguiente equipo. Por supuesto, para leer y colocar los archivos en el servidor FTP, yo tengo que configurar unos parámetros, ¿no? Tengo que configurar cuál es el nombre del servidor, cuál es la IP. En este caso, como ustedes van a acceder por internet, yo recomiendo que utilicen o un DNS o la dirección IP pública de CANTV para que puedan llegarle al equipo desde internet. Verifiquen bien el tema del firewall y de que tengan acceso para que no haya ningún tipo de bloqueo, ¿ok? Luego, entonces, acá, si el archivo no está bloqueado, yo lo muevo a mi carpeta local del equipo que lo está consultando, agrego los pedidos en el archivo Excel y vuelvo a poner en el FTP del otro equipo, es decir, del equipo 2,
el archivo Excel con el procesamiento del equipo 1. Entonces, van a tener, digamos, van a tener la configuración del FTP de donde leen y a donde transfieren. Son básicamente dos configuraciones. ¿Okay? Sería el nodo anterior y el nodo siguiente. Y luego de que terminen aquí, simplemente terminan con un paso de exitoso. Y bueno, si terminamos acá a la espera del archivo, simplemente vamos a procesarlo después de terminar de esperar. Procesamos acá y se ejecuta este flujo de aquí en adelante. Okay, básicamente este sería un poco el bosquejo del ETL que se está solicitando en el reto número 4. ¿Alguna duda? Nosotros tenemos por FTP el archivo del servidor del equipo anterior. Y después también hacemos un FTP enviándole el archivo del equipo siguiente. No, fíjate, cada equipo va a tener configurado el FileZilla server en sus computadoras, ¿ok? Cada uno de los equipos tiene que tener al menos un FileZilla server configurado en su computadora. Entonces, si tú eres el equipo, vamos a suponer que está el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3, ¿verdad? Tú eres el equipo 2, supongamos. Entonces, tú te vas a conectar al FileZilla server del equipo 1, te vas a traer el archivo Excel que debe estar en la ruta de ellos a tu máquina local, vas a completarlo con el pedido del delivery que eres tú y vas a mandar ese mismo archivo completado con lo que consultaste acá de tu tabla de base de datos al nodo del equipo 3, es decir, al FileZilla server del equipo 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada equipo tiene que tener configurado el FileZilla server porque otro equipo o va a recibir de ustedes o les va a mandar a ustedes. ¿Lo ven? Sí, ¿y en qué equipos van a mandar y recibir en este caso? Como ustedes lleguen al acuerdo, yo recomiendo que dibujen un mapa y digan, mira, el equipo, lo mejor es hacerlo por orden. El equipo 2 va a recibir o va a consultar el FileZilla del equipo 1. Va a colocar su información y lo va a mandar al equipo 3. El equipo 3 va a recibir la información ahí, va a colocar sus pedidos y va a mandar la información al equipo 4. Y así. En algunos casos, el servidor FTP que recibe el equipo es el mismo de su ruta local. Entonces, probablemente no necesiten en ese sentido hacer la descarga, sino simplemente consultar desde su ruta, agregar el contenido y transferir al siguiente FileZilla server del equipo siguiente. Es mejor que lo hagan por orden para no equivocarse. No sé si quedó un poco más claro. Profe, tengo una pregunta. Sí. Tomando el ejemplo, primera vuelta, el primer equipo agarra su archivo y lo monta en su servidor FTP. Después viene el equipo 2, agarra ese archivo, le pone los pedidos, o sea, agarra y le adjunta sus pedidos y lo monta en su servidor FTP. Y así va. Cuando sí, pero vaya el equipo 2 lo manda para al servidor de FTP del equipo 3. O sea, lee del 1 y manda el 3. Exacto. Vamos, cuando le vuelva a llegar al equipo 1 y el equipo 1 cuando tiene que volver a recibir el archivo que llega a servidor 5, por ejemplo. Fíjate, cada vez que vaya pasando de equipo, los demás equipos tienen que ir recibiendo la información que los demás equipos han completado. Entonces, claro, cuando completes el ciclo y vuelva a llegar al equipo 1, tú me vas a decir ahí, ajá, ¿y qué me va a poner el equipo 1? Bueno, es válido la pregunta porque en teoría ya cerraste el ciclo. Pero digamos, para probar técnicamente que ustedes han realizado un ETL que es, digamos, iterativo,
no importa que repitas la información luego de la primera vuelta. Si luego de la primera vuelta llega el equipo 1 otra vez, bueno, vuelve a repetir la cantidad de pedidos otra vez en la línea de abajo y que los demás equipos vuelvan a repetir. Y un poco el objetivo de esto es que ustedes sepan manejarlo como un ciclo y que el ETL se quede leyendo eternamente hasta que alguien diga, mira, ya tienes que detener. Ok. Y ahí es donde, en teoría, el archivo queda. Por eso también se llama un poco similar a la papa caliente, porque el archivo va a ir pasando de equipo en equipo hasta que alguno de los equipos detenga el ETL y hasta ahí queda el archivo. ¿Ok? Vale. ¿Y cómo hacen para ejecutarlo indefinidamente? Ustedes lo programan acá, en el Start. Hay una opción que tú le puedes poner aquí repetir. ¿Ok? Entonces tú puedes poner aquí repetir por intervalo. Y tú le puedes poner, repite esto cada 10 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 10 segundos él va a ejecutar todo esto. Es decir, va a preguntar al equipo 1 si el archivo está ahí. Si el archivo está ahí, se lo va a traer, va a agregar sus pedidos y va a mandar al equipo 2. Luego de 10 segundos, él va a volver a preguntar, ¿el archivo está en el servidor? Si está, bueno, me lo traigo, vuelvo a poner los pedidos y lo mando al equipo 2. Entonces, bueno, este tiempo lo tienen que definir ustedes en función de cómo se está tardando y cuál es el mejor tiempo para poner acá para que se vaya haciendo el ciclo y no haya solapamiento con los demás equipos. Pues. Por eso es súper importante preguntar si el archivo existe y si está bloqueado. ¿Lo ven? Dale, profe. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Perdón, una duda o comentario. Profe, Ajá. tendríamos que ponernos de acuerdo para que, o sea, para hacer nuestra parte, habría que esperar que el otro equipo suba el archivo a su servidor o nosotros por nuestra cuenta lo podemos hacer y probarlo nosotros mismos. Yo lo que les recomiendo es, lo pueden ir probando localmente ustedes, es decir, pruébenlo entre compañeros de equipo, coloquen 2 computadoras en el mismo equipo, lo prueban entre ustedes y ya cuando logren hacerlo entre ustedes, simplemente deberían cambiar los parámetros de configuración de conexión y debería, digamos, funcionar de la misma manera. Entonces, para ello, bueno, pueden utilizar una hoja de Google compartida en donde cada nodo coloca su dirección DNS, las personas validen si tienen conexión a esas máquinas, si no hay detalles como el firewall echando broma, y todo esto para que puedan tener entonces la práctica en el día requerido, que sería al final del viernes. Ok, entonces, bueno, nada, lo hacemos nosotros mismos y luego lo dejamos listo Sí. para conectarlo con los demás. Yo diría que pueden concentrar esfuerzos, es decir, fíjense que el ETL es el mismo para todos los equipos, entonces, si ustedes llegan a trabajar de forma integrada, es lo que sería lo mejor, ¿no? Que unan esfuerzos y que trabajen todo el salón como un equipo para tener todos, digamos, la solución al problema que se está planteando aquí en este reto. ¿Sí? Entendido. De acuerdo. Perfecto. ¿Alguna duda adicional o comentario? ¿Vamos a hacer alguna prueba oficial el viernes o algo así que lo va a probar en conjunto? No, simplemente me van a mandar el archivo, los prints, con la información de los pedidos por cada uno de los equipos y bueno, impriman también el log de abajo y lo que se está metiendo en el FileZilla server para yo verificar que efectivamente ustedes están trayendo el archivo por un servidor y lo están mandando a otro. ¿Ok? Ok. De acuerdo. ¿Alguna duda o comentario de alguna otra persona? ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas o comentarios, esto sería la sesión por hoy para introducción del reto 4. Pongámonos entonces a trabajar en esto y como les digo, a integrar esfuerzos para poder
entre todos llegar a la solución óptima al problema. Y bueno, cualquier duda, igualmente estoy a la orden por módulo 7 y por los foros creados para la resolución de este reto. ¿Ok? Perfecto. Ok, profe, gracias. Vale, Gracias a ustedes, muchachos, y gracias por su tiempo y feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Profe, hasta luego.